Buenos días, un saludo cordial y fraterno de aquí desde mi domicilio en la ciudad de Cochabamba, donde actualmente vivo gracias a las dictaduras militares que gobernaron mi país, porque yo soy nacido en Tupiza, Suchichas, departamento de Potosí, aunque mis antecesores son cochabambinos, propiamente punateños, que se fueron al sur y nunca llegué a averiguar, aunque intuí que se fueron por razones políticas, también de su suelo natal. Quiero ser agradecido en primer lugar pues con los que me permiten esta oportunidad de llegar a la opinión pública, a los connacionales, con motivo de las primeras jornadas binacionales por la memoria de Juan de Dios Aramayo Vallejos, que me hace el honor de salir por este medio a comunicarme con la opinión pública. Bueno, para ir hablando de manera resumida, si es posible, yo vengo haciendo una vida histórica, digamos, a partir de los años 1980, cuando se instaura la dictadura militar de Luis García Meza. Pero obviamente mi trayectoria ciudadana, cultural, viene de mucho más antes, ¿no? Soy un maestro rural, de los que se llaman interinos, o sea, esos que no hemos ido a la normal por diferentes causas y hemos asumido la función de docentes como maestros interinos, especialmente en el área rural. Cuando viene la dictadura en realidad yo he sido preso de todas las dictaduras, comenzando de la de Banzer, incluido Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el que me mandó confinado a Cobija Pando durante un mes. Siempre estuve inmerso en las luchas sindicales. Los maestros me conocieron después como su dirigente sindical de carácter provincial en Suchichas, Tupiza, y de carácter departamental en Cochabamba. Cuando sube García Meza, yo estaba ejerciendo el papel de periodista, hacía un semanario en Tupiza que alcanzó prestigio nacional e internacional. Y en ese papel me encuentro en el 80 reincorporado al magisterio rural como maestro interino, luego titular por antigüedad, lo que permitía la carrera profesional del docentado en los tiempos en que la educación estaba restringida solo a los que sabían leer y escribir y a los que vivían en la ciudad. Los campesinos estaban marginados del conocimiento de la lectoescritura. Era prohibido que los indios aprendan a leer y a escribir. En esa circunstancia viene la Revolución de Abril del 52, que hace cuatro grandes verdaderas reformas, diría yo, porque las demás llamaban reforma a cualquier remedio que está al servicio de la clase dominante, del imperialismo. Las cuatro reformas que hace el MNR son verdadera reforma educativa, escuela al campo, nacionalización de las minas,
reforma agraria, la tierra es de quien la trabaja, y reforma educativa, verdadera reforma educativa. De ese modo voy a trabajar. Y maestros al campo. No había maestros que vayan al campo. En 2 patadas, como decimos vulgarmente, se acabaron los maestros normalistas en la ciudad. Entonces, bachilleres, en 2 patadas los bachilleres se acabaron. Entonces, todo joven que sepa leer y escribir. Y de ese modo yo fui de maestro rural. Tenía 15 años. Fui a una escuela rural y desde ahí seguí la carrera y participé de todas las acciones culturales, de reforma, de lucha que encaraba el pueblo boliviano. Y fui dirigente sindical de los maestros rurales a nivel provincial en Sudchichas, departamental en Cochabamba, nacional en la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, hasta concluir jubilándome, ejerciendo la función de director titular de unidad educativa y encarando la mayoría de las luchas de conquista que tuvieron los maestros rurales en todo ese periodo. El maestro rural antes era un ser anónimo, al que no se lo tomaba ni en cuenta, pero después pasó a ser protagonista de la lucha social del pueblo boliviano. Viene la dictadura de García Meza, por supuesto, ya fui preso de Banzer, ya fui preso de Goni, Sánchez de Lozada, ya fui preso de alguna otra dictadura militar más, que inclusive se me escapa en este momento de la memoria. Entonces me echan de Tupiza. Viene la dictadura militar de García Meza y yo soy el primer perseguido político que existía en mi pueblo. Al punto que me tomaron, lo primero que hicieron es naturalmente allanar mi domicilio, llevarse mis documentos, todo lo que pudieron encontrar en la casa de mi suegro, porque ahí vivía yo, Juan Núñez Maldonado, mi suegro, y mi suegro, doña María Díaz, con más la que ahora es mi esposa, y sus hermanos y hermanas. Entonces, y me llevaron detenido al cuartel del regimiento Chichas, donde el comandante era el coronel Emilio Lanza Almaza. Y me metieron entre todos los presos que estaban ahí, queriendo indagar cuál era mi papel, según ellos, en la lucha revolucionaria del pueblo boliviano. En medio de mi detención en el regimiento Chichas, conocí varias situaciones dramáticas, digamos así. Presos que eran maltratados, presos que eran, por darles un ejemplo, un estudiante que fue recortado a mechones su cabello con bayoneta, por decir un ejemplo, ¿no?, de los muchos que habían. Entre medio se comentaba también en mi pueblo que yo había sido ya eliminado, que estaba muerto, y en el pueblo había un clima de indignación, porque afortunadamente yo viví de una manera tal que era muy querido por el pueblo, y entonces había un aire de rebelión propiamente en el pueblo, cosas que detallo interesantemente en un libro que he producido y que no he difundido demasiado, tanto así que he producido unas 20 fotocopias que se las han comprado, tal que lo vieron,
que titula Pepe Bases. Aquí se relata toda la lucha, esta lucha que he vivido y todas las cosas que he encarado, he gestionado, he hecho. Me he dedicado a la producción literaria, he escrito tengo 32 libros escritos y publicados, no solamente escritos, sino escritos y publicados, con registro de autor legal, todo aquello. Un ministro se atrevió a decir alguna vez que los maestros debíamos aprender a leer y a escribir. Y lo hice en la prensa. Yo en la misma prensa nacional de entonces le dije que yo, hasta ese momento que él hizo esa declaración, yo había escrito 22 libros y publicado, con registro, premios y otras cosas. Y le pregunté que me diga él cuál es el libro que ha escrito. Y el periódico también lo publicó. Le dejó al señor ministro con la boca cerrada para el resto de su carrera política, porque él no había escrito nunca ni una carta. Entonces, con esos antecedentes llegué a Cochabamba y estuve viviendo acá, enviado en Tupiza, como se dice, me perdonaron la vida, porque se hablaba de que ya me habían matado en el regimiento Chichas. Y al punto que, repito, había un aire de indignación en la población. Tanto es así que tuvieron que mandar al párroco de la iglesia, o al superior de la parroquia, al cuartel a verificar que yo estaba vivo. Eso me lo dijo el mismo sacerdote. Yo he venido porque me han dicho que venga. Hay este comentario en Tupiza y he venido a constatar que estás vivo, que no has sido asesinado. Y bueno, en la siguiente misa el padrecito comunicó eso a la población, que le calmó un poco, nada más que un poco. Pero después estuvimos ahí presos en el cuartel, viendo todas las cosas que hacían, lo que decían, escuchábamos, y bueno, lo que es estar preso político. Hasta que una noche nos sacaron del cuartel y nos llevaron en una camioneta a altas horas de la noche, de Tupiza hacia Oproca, que es la siguiente estación ferroviaria. A unos kilómetros más se paró la camioneta y esperamos. Nos bajaron de la camioneta y cuando íbamos en la camioneta, un compañero que estaba preso también, que se llamaba porque ya está muerto, Alfonso que era, pues, no me acuerdo muy bien en este momento, el apellido lo tenía en mi cabeza, se apoyó en mi hombro y en un sollozo me dijo: hermano, nos están llevando a matar. Nos están llevando a matar. Y yo le dije: cállate, nada más que eso. La camioneta fue a dar alcance al tren, volvió, era un tren de carga, volvió y nos hicieron subir otra vez a la camioneta y nos retornaron al cuartel. Supimos luego que, al parecer, la orden de nuestro asesinato había sido suspendida. Y por esa razón no estaba el comando que tenía que eliminarnos. Y nos hicieron volver al cuartel. Ahí estuvimos presos, esperando nuestros nuevos destinos. Y mi nuevo destino fue el aire de rebelión de mi pueblo era fantástico. Eso yo lo estoy escribiendo. Cómo los muchachos de mi pueblo, del poderoso Colegio Nacional Suipacha, a la hora de la salida de clases, se juntaban en las esquinas y esperaban que pasen los militares, que los militares eran el dueño eran los dueños de la ciudad, andaban en sus jeeps descapotados, con chofer, comandante y soldados. Pasaban y los chicos en la esquina les propinaban una silbatina y un insulto craso. Hasta que den la vuelta y vuelvan, los muchachos hacían humo. Eso hizo que el coronel Lanza
tomara conciencia de que había un clima adverso a los militares y organizó un evento deportivo tratando de reconciliarse. Y en la única cancha que había en el pueblo, que era la cancha ferroviaria, básquet, se llenó las graderías de juventud y participaban 3 equipos, 2 del pueblo y 1 del regimiento. Y entonces los muchachos que estaban llenos en las graderías, como ejercitando un gesto de animación a sus compañeros, lanzaban gritos como frases como diciendo: lanza pues tal, lanza pues cual, lanza pues tal. Y los soldados pues rodeaban la cancha, se percataron que estaban insultando al coronel. Terminado el partido, la cancha estaba rodeada de soldados, se cargaron a todos los muchachos que eran jóvenes, hijos de empresarios, que eran muy allegados siempre a los partidos del poder ejercido por la fuerza. Entonces, esa clase de anécdotas hemos vivido en ese periodo, hasta que García Meza me hizo el favor de mandarme fuera de Tupiza, porque tu vida corre peligro. Para salvarme me iba a sacar de Tupiza. Así que elige dónde quieres ir. Y yo les dije a Potosí. Y me dijeron: Potosí es muy cerca, otro lugar. Entonces yo tenía a mi cuñado en Cochabamba, me acordé de él y dije: a Cochabamba. Muy bien, prepara tus cosas y te vas, tienes que viajar. Y de ese modo llegué a Cochabamba por orden de García Meza. Y aquí en Cochabamba viví residenciado, con domicilio registrado, preso y todo aquello, con orden de presentarme cada tanto tiempo a firmar libros de control político en el TOP, se llamaba así. Entonces todas esas correrías me mostraron a muchos ciudadanos que actuaban en estas vicisitudes. Lanza de pronto se sublevó contra García Meza porque ya era incontenible la versión de que estaban comprometidos con el narcotráfico. Y de ahí se apoderó del comando. Primero fue nombrado comandante del CITE en Cochabamba, y con esa fuerza se sublevó. Tuvo que salir exiliado, tengo que entender que fue al Perú, allí estuvo, volvió y hizo la vida que hizo posteriormente. Entonces, ahora, ¿dónde conozco yo a Juan de Dios Alamayo Vallejos? Yo escuché su nombre estando preso. Nunca lo conocí personalmente. Me enteré que lo habían asesinado. Y yo he escrito seguramente las noticias, todo eso, y sé fue que le acusaban de haber matado a soldados que fueron a una mina próxima a Tupiza en una misión que seguramente iban a cumplir ahí para controlar a la fuerza minera, y que decían que era un muchacho que estaba viajando en el tren, que tenía un hablar medio raro, que era por su presencia de nicaragüense, que había estado en la guerrilla del Che, que había combatido con el Che. Todas esas son cosas que se escuchaban en el comentario de la población, mas nunca lo conocí personalmente. Eso tiene que dejarse muy claro. Yo no lo he visto, he conocido que fue apresado, asesinado y punto. Eso fue todo con lo que se refiere a Juan de Dios Alamayo.
y muchas otras cosas que se ha vivido durante las dictaduras, durante los golpes militares, que eran pan de cada día, y hasta que retornó la democracia y las medidas que se vinieron tomando, y bueno, y otra vez los ajetreos del poder en el manejo político del país. De esa manera fui a dar, como dije anteriormente, hasta de confinado en Cobija, Pando, por el gobierno democrático de Gonzalo Sánchez de Lozada. Allí estuve 2 meses, preso. Ahí conocí a otros ciudadanos también aquí, de Cochabamba, que me conocieron también, que sabían de mi actividad sindical, que trascendía a todo el país. Era un dirigente sindical muy estimado por el magisterio y que he realizado gestiones muy positivas para la carrera magisterial, especialmente docentes rural, que eran los más preteridos en sus derechos profesionales. En este libro que he fotocopiado, que titula Pepe Bases, se detalla con nitidez todas las cosas, todas las gestiones que se han encarado mientras fui dirigente del Magisterio Rural de Cochabamba y de Bolivia. Bueno, habrá otra oportunidad, espero, porque esta actuación tenía que ser de tipo personal, tenía que ir yo, si no me equivoco, a la Argentina, pero por algunas imponderables que se presentan siempre en la vida política de Bolivia, parece que no se ha podido concretar ese hecho. Habrá oportunidad de hacerlo en otra, para seguir difundiendo la historia. Por el momento quiero terminar esto agradeciendo la invitación del hijo de Juan de Dios Alamayo Vallejos, el honor de haberlo conocido, aunque sea de referencia, haber conocido su historia y haber inspirado en él, y por el cuento que se llama El preso está muerto. El preso está muerto, en un libro de cuentos que escribí entre los varios que tengo producidos, y que el hijo de este ciudadano había tenido la ocasión de conocer y me llamó y estableció este contacto. Muchas gracias. ¿En qué año estuvo detenido en el cuartel de Chichas? Aunque no, por razones comunes, no he precisado las fechas yo, pero eso ha ocurrido pues el año 1980, en el golpe de García Meza, porque Lanza debía estar de comandante del regimiento desde antes, desde el 1979, me imagino, claro, bastante antes, porque me ha conocido bien, sabía que yo era un periodista, que según él yo escribía un periódico donde se atacaba a las Fuerzas Armadas, entonces, según su versión, no he escrito nunca nada contra las Fuerzas Armadas, en primer lugar. Así que yo he estado preso el año 1980, y ese mismo año me sacaron de mi departamento, me dijeron que tenía que irme, porque vino, si mal no recuerdo, vino el coronel Martínez, que era el comandante de la división de Potosí, y él me dijo, te tienes que ir. ¿A dónde? A Potosí, le dije, muy cerca. Entonces a Cochabamba, porque que tenía un cuñado ahí. Y de ese modo me dijeron, bueno, que me vaya a Cochabamba y me residenciaron, como he dicho alguna vez, en la ciudad de Cochabamba, donde el general
golpista Luis García Mesa había decidido residenciarme allá, porque, y como he dicho ya, Potosí para él era muy cerca. Entonces, en el mismo Cochabamba, inclusive, me volvieron a detener, porque no cumplí, según recuerdo, con una orden que debía presentarme ante la autoridad militar en Cochabamba. No me presenté y por eso me apresaron otra vez. Y me tuvieron en la séptima división de ejército, ahí en el patio. Vi una vez, me estaban trasladando en ese ambiente, cuando vi que había una reunión de militares y alguien que se escondía al verme, y era el coronel Lanza. Era el coronel Lanza. Entonces me volvieron a detener con la orden de que debo presentarme en el control político todos los días a firmar una asistencia. Así fue la cosa, ahí nomás. De ahí perdí, de ahí me enteré ya que había sido designado que estaba sublevándose contra García Mesa, que había sido comandante del regimiento de la Chimba en Cochabamba, y las otras pertinencias que han tenido. Entonces, como me metieron como residenciado político en Cochabamba, tenía que presentarme cada día a firmar un libro ahí, y cuando me volvieron a detener, se presentó, me ayudó a salir el coronel Guzmán, el Mocho Guzmán, le decían, que fue comandante del regimiento también años antes, y cuando el cuartel era en Mojo y no en Pisa, y fue muy amigo de mi padre. Mi padre era un carpintero dedicado a la minería, que tenía su base de operaciones en Mojo, y de ese modo se hicieron amigos, eran muy amigos, y era una muy buena persona el coronel Mocho Guzmán. Menos mal que también hay hartos mochos en el ejército. Y cuando me detuvieron aquí en Cochabamba, él me ayudó a salir. ¿Podría hacer una detenida descripción de cómo era el coronel Lanza? Nunca he tenido un grado de relación amistosa con él, pese a que yo cumplí una función pública en Tupiza, conocida por todos, era periodista, como repito, y entonces me invitaban a todos sus actos de agasajos que tenían, que les ofrecían muy repetidamente los militares. Eran muy amigos con los mineros, o los mineros muy amigos con los militares y golpistas. Entonces, mi grado de conversación con él nunca ha pasado del saludo, alguna conversación sin ninguna trascendencia. No lo he conocido muy bien. ¿Cree que Lanza fue responsable de secuestros o detenciones, desapariciones y asesinatos de enemigos políticos? Yo no puedo precisar eso, pero en todo caso, él era el comandante del regimiento, por tanto era el comandante del golpe en Tupiza. Seguramente todo lo que se hacía era de su conocimiento. No puede decir que él no conocía. Y la última pregunta sería, ¿cómo valora la opinión de la hija del señor Lanza respecto de la figura de su padre? No he tenido mucho tiempo de conversar sobre eso con ella, aparte de lo que ya he dicho. Cuando me preguntó si tenía, qué opinión tenía, si su padre me tocó, si estaba entre los militares que golpeaban a los prisioneros, a los presos políticos.
Yo dije, no me tocó nada, nunca. Que él tenía con quien hacer tocar, se llamaban paramilitares, entre los que había, como he dicho ya, si no me equivoco, un argentino, administrador de un lenocinio en el pueblo de Tupiza. Habían gente venida de otros departamentos que hacían de paramilitares, como un gordo Flores que fue de Cochabamba, al que vi nomás, así, no. Después lo encontré en Cochabamba inclusive, y cuando ya no estaba la dictadura, y tuvimos un encontronazo en un edificio público en Tupiza. Nos insultamos con ese paramilitar. Y así uno que otro de esos que no faltan, que se llaman soplones, ¿no ve? Eso. Después ninguna otra cosa. Esa es la historia que puedo resumir de mi conocimiento con el coronel Lanza y la entrevista que me hizo su distinguida hija. Bueno, muy agradecido por esta entrevista y ojalá que tengamos otra oportunidad de encontrarnos, porque como he señalado, yo tengo un relato bastante completo de lo que pasó aquella vez en un libro que se llama Pepe Bases, pero que no he editado para la prensa, y estoy preparando un otro también que voy a editar próximamente, y la gente podrá enterarse con mayor detalle de cuál fue mi vivencia de haber pasado como preso de varios golpes de Estado.